Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con The Henchman Man parte número 13. Así que muy bien, sin mucho más que decir, vamos a continuar desde lo hemos dejado pues en la última parte. Así que pues, vamos. Bueno, hoy ya estamos acá en la pantalla de título. A ver, en realidad tengo que arrancar desde acá porque bueno, sé que se supone que dije que la última parte sería la última parte, se suponía, de The Henchman Man, pero bueno. En la última parte, bueno, hubo un cambio de planes, ya que en la última parte desbloqueamos el final bueno 1, que bueno, la verdad es que sí, cumplía creo que por completo su propósito de ser el final bueno, ya que bueno, el elenco de todos los personajes que básicamente nos importaban, sumado incluso también a los que se podrían considerar como los enemigos, o los villanos entre comillas, tanto Will como Pop, como Sophie, como Kid, y también justamente Ed y Robert, todos permanecían con vida. La verdad es que fue un final bueno, muy bonito, la verdad, y creo que por completo compensó todo el quilombo que fue justamente, bueno, los finales malos. Pero bueno, resulta que después de que desbloqueamos el final bueno 1, después de que vimos los créditos y todo lo demás, fuimos llevados a una especie de sala extra, por así decirlo, en donde teníamos a un personaje que era un muñeco de nieve, que era básicamente la representación de los jugadores al parecer, y un mensaje de la persona que creó The Hedgehog, pues agradeciendo por haber jugado el juego, sumado a que nos dejaba un comunicado que básicamente nos decía que sin caso que nos llegábamos a pasar justamente The Hedgehog en una segunda vez, o sea, pasarnos el juego una segunda vez justamente, valga la redundancia, por ahí capaz habían, o sea, tienen que haber justamente, según sus propias palabras, van a ver lo que sería justamente escenas adicionales que supuestamente van a aclarar cosas que al parecer no quedaron muy claras en la historia. Que bueno, eso ya lo veremos. Sumado también que luego, una vez que pasemos el juego por segunda vez, llegaremos pues nuevamente a esta sala de contenido extra y acá justamente se añadirían pues, ya que recuerden que había justamente estaba el tren, pero este muñeco de nieve no podía acceder al tren, ya que no nos habíamos pasado el juego aún por segunda vez. Y en ese tren, al pasarnos el juego nuevamente, podríamos acceder a él y en él justamente tendríamos lo que sería la biografía de los personajes con información, sumado a comentarios de los actores de voz en base al trabajo que tuvieron que realizar. Lo cual la verdad a mí me llama mucho la atención el tema de las escenas adicionales en la segunda ronda, sumado al tema todo este tema de la sala extra. Así que básicamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, para tener como que todo por completo en The Henchman. Voy a hacer básicamente eso. Voy a pasarme The Henchman nuevamente. Evidentemente no lo voy a volver a grabar todo por completo. Estuve investigando en la guía sin spoilers, que bueno, por suerte no tiene spoilers, y por lo que estuve leyendo al parecer, digamos que las escenas adicionales se encuentran más o menos por allá por el edificio 4, en el segundo piso aproximadamente, donde supuestamente al parecer leemos alguna especie de material con Will. Ahí hay una escena nueva, al parecer. Y después todo el resto de material adicional, al parecer está todo en la ruta hacia el final bueno 1. O sea que básicamente yo tendría que tomar la ruta de lo que sería el final bueno 1, ahora justamente, y básicamente ir avanzando. Y bueno, evidentemente que yo voy a ir avanzando sin grabar, pero en el momento en que ocurran o yo vea que están justamente estas escenas nuevas, lo grabaría justamente para que ustedes lo puedan ver. Creo que en esa parte me voy a dedicar a hacer eso y después tal vez saco una parte más de The Henchman, que ahí sí sería la última definitivamente, en donde veríamos todo el contenido en el tema del tren, luego de ver los créditos del juego. Porque siento que eso tal vez no tomó más tiempo, y la verdad no quiero que el video se extienda demasiado. Pero bueno, es básicamente eso, lo que quería comunicarles acá antes de comenzar. Así que bueno, tendré que hacer un corte bastante largo la verdad, tengo que ir pasándome The Henchman nuevamente. Y bueno, en cuanto llegue a la parte donde veamos las escenas adicionales en esta parte, pues volveré. Lo bueno es que ya tengo una base, o sea, sé que tengo que tomar y seguir los requisitos de la ruta del final bueno 1. Eso como que ya es una gran ayuda. Así que bueno, tendré que hacer un corte bastante grande la verdad. Y en cuanto pues encuentre estas escenas adicionales, que espero detectarlas bien, pues volveré a grabar. Y espero no perderme ninguna, no creo que lo haga la verdad. Y bueno, como dije anteriormente, cuando llegue el momento, pues volveré a grabar. Así que pues voy a hacer un corte bastante grande y dentro de un muy buen rato me imagino volveré. Así que pues
Ya vengo. Bueno, muy bien, volví. Ya estoy acá nuevamente y bueno, a ver, no les mentiré, me tomé bastante tiempo. La mayor parte del tiempo que me tomé en realidad, tengo que admitir, fue que, bueno, porque básicamente yo no me acuerdo de todo exactamente, de la ubicación de cada acertijo o edificio, y había cosas que justamente me tuve que poner a verificar en mis videos. Pero bueno, ya estamos acá. A ver, según la guía sin spoilers, objetos, estamos con Will ahora. Mapa del área 6. Bueno, nos encontramos. Capaz pueden ver, bueno, esa es otra cosa que se añadió, como pueden ver en la esquina superior derecha de la pantalla. Tenemos eso que dice Second Play creo que es, y básicamente sería como decir segunda jugada o segunda partida. Bueno, muy bien. ¿Por qué me puse a revisar el mapa? Porque básicamente, según la guía que yo estoy utilizando sin spoilers, justamente es en el edificio 4, está escrito de manera abreviada Building 4, o sea, edificio 4. Y allí básicamente en el medio de la pantalla, acá, donde está escrito 2F, o sea, segundo piso, se supone que acá, por acá, creo que en esta habitación es la única habitación donde yo me recuerde que se habla respecto a demonios y eso. Es acá donde tenemos que leer con Will esto que está escrito acá en una de las habitaciones de los pacientes, y acá se supone que se debe añadir una escena, según lo que dice básicamente la guía en spoilers. En el edificio 4, en el segundo piso, en la parte donde leemos con Will respecto a los demonios. Que no queda otra que sea este lugar. Que bueno, a ver, creo que con los gritos se nota demasiado que estamos en un lugar bastante tétrico y turbio. Y bueno, aparte de eso, de lo que vengo jugando no me encontré absolutamente nada nuevo, y eso que pasé escenas que podía saltearme, leyéndolos así lentamente para ver si había algún cambio, y no. Creo que el cambio, en teoría, y si seguí supuestamente correctamente lo que decía justamente la guía en spoilers, en caso de que esté bien, acá, en teoría, tendremos que tener una escena nueva. Así que vamos a comprobarlo. Hay algo escrito en el suelo. Los demonios están viniendo, desde la sala de duchas, desde el pasillo, y ahora, incluso desde este cuarto. Este lugar es un infierno. Los gritos de los muertos retumban aquí. Debemos parar a estos demonios de una vez. Diabólico, ¿eh? Si David no escribió esta carta, entonces, ¿quién fue? Ahora que lo pienso, las comillas se abren, pero no se cierran. ¿Quizás se supone que haya más? David parecía una buena persona. No ha cambiado nada desde aquel entonces. What are you doing there? ¿Qué estás haciendo ahí? There's a ladybug. Hay una mariquita. Hey, there sure is. It's cute. ¡Ey! Es verdad. ¡Qué bonita! So, why are you here? Entonces, ¿por qué estás aquí? 'Cause my dad died. Porque mi papá murió. I see. Ya veo. I don't really get it. What does it mean he died? Did Dad go somewhere? No lo entiendo. ¿Qué significa que papá murió? ¿Se fue a alguna parte? He went above the sky, I guess. Se fue al cielo, supongo. If I took an airplane, could I go see him? Si tomó un avión, ¿puedo ir a visitarlo? I'm too scared to get on airplanes.
Los aviones me dan mucho miedo. There's no need for that. You'll meet him someday. No hace falta que hagas eso. Algún día lo volverás a ver. What's it like above the sky? Can I get there too? ¿Cómo es estar en el cielo? ¿Yo también puedo ir? It's a good place, but you can't be going there yet. Only good men can go there. Es un buen lugar, pero todavía no puedes ir ahí. Solo los hombres buenos pueden ir. Good man? Is Dad a good man? ¿Hombres buenos? Papá es un buen hombre. I don't know. No lo sé. Can you tell me something? What kind of person was your dad? Did he play with you a lot? ¿Puedes decirme una cosa? ¿Qué tipo de persona era tu papá? ¿Solía jugar mucho contigo? Yeah, he played with me all the time. Sí, jugaba conmigo todo el tiempo. Dad likes to fish. He takes me with him, but it's sort of boring. A papá le gusta pescar. Me lleva con él, pero es un poco aburrido. But see, he drives me there, down to the lake, and I like cars, so it's really fun. Pero, ¿sabes? Él conduce hasta ahí, cerca del lago, y me encantan los autos, así que es muy divertido. I see. Then your dad must be a good man. Ya veo. Entonces tu padre debe ser un buen hombre. I'm sure he's waiting for you there, above the sky. Once you become an adult, and a good man, it might be nice if you go visit him. Estoy seguro que estará esperándote ahí, en el cielo. Una vez que seas adulto y seas un buen hombre, sería buena idea que vayas a visitarlo. My name's Will. Actually, it's William, but everybody calls me Will. Who are you, mister? Mi nombre es Will. En realidad es William, pero todos me dicen Will. ¿Usted quién es, señor? I'm David. David Hoover. Soy David. David Hoover. See you, Will. Nos vemos, Will. No quise saltar a conclusiones tampoco. El hecho de que David haya escrito esa carta, pero no puedo pensar en nadie más. Kid parece conocer muy bien a David. Si él dice que David no lo escribió, entonces probablemente sea cierto. Pues bien, esa fue la escena añadida. Y no, Will, te aseguro que David no fue quien escribió esa carta. No estoy segura que tal vez David sintió dolor en su momento y muy decepcionado, se habrá sentido muy decepcionado por lo que descubrió de lo que hizo su padre respecto a su doble vida. Pero estoy segura que en ningún momento te habrá odiado o echado la culpa a vos. Me pregunto si en esta segunda partida, en esta segunda ronda, con todo este tema de las escenas añadidas, descubriremos quién escribió esa carta. Me gustaría saberlo, la verdad. Yo me mantengo que tal vez fue la mamá de David, porque tal vez ella sí sentía rencor hacia Will y no solamente hacia la madre de Will. David yo siento que no sentía rencor ni por Will ni por su mamá, pero la mamá de Will tal vez. La mamá de Will no, perdón, la mamá de David. Pero bueno, tal vez lo descubriremos. A ver, primero que nada voy a guardar. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora sí, voy a proceder a hacer otro corte más, porque según la guía en spoilers, que al parecer está correcta, vimos la escena añadida acá, justamente como decía en la guía, en el edificio 4, en el segundo piso. Acá respecto a esta lectura vimos la escena añadida, que era justamente un flashback entre Will y entre David. Y según la guía, el resto de tema añadido, de contenido añadido, en la segunda partida, en la segunda ronda, está todo ya en lo que sería el final
o sea en la ruta hacia justamente el final bueno 1. Así que bueno, ahora sí, voy a proceder a hacer un corte más porque me falta un poquito, en realidad creo para llegar a lo que sería así, justamente el final bueno 1. Y en cuanto vea que aparezca contenido o escenas añadidas, enseguida volveré y continuaré grabando. Pero por ahora simplemente volveré a cortar, porque lo que se viene es básicamente contenido repetido. Y en cuanto vea las escenas nuevas volveré y seguiré grabando. Así que pues, volveré en un rato. Sin mucho más que decir, ya vengo. Thanks for protecting me, again and again. I'm glad I can meet you. Will! Don't cry. Stop shaking. Bueno, muy bien, volví. Estoy acá nuevamente y bien. Acá al parecer ya tenemos como que nuevas escenas. Bueno, básicamente lo que hice fue seguir la ruta del final bueno 1. Justamente. Básicamente hice con que Will no fuera tras Sophie luego de su discusión. Y le devolví justamente lo que sería la pistola a Kid. Pasó lo que tenía que pasar. Estamos acá pocos momentos antes de la persecución entre Will y Ed. Y bueno, justamente esta escena de Pop, cuando Will iba camino a básicamente atraer la atención de Ed para que no hiriera a Kid, es nuevo justamente. Esto no había aparecido cuando jugamos la primera vez, cuando íbamos camino hacia el final bueno 1. Justamente, así que pues, veamos qué tal. La verdad es que ahora me tardé bastante menos en lo que, bueno, de la última escena hasta acá. Pero bien, ahora sí, sigamos. No llores, deja de temblar. You can do this. You gotta do this. Puedes hacerlo, tienes que hacerlo. I know you can definitely do this. Definitivamente sé que puedes hacerlo. Yeah, show 'em, Will. Sí, muéstrales, Will. Go show them how you're not a useless brat. Muéstrales que no eres ningún inútil. Will. Will. Hey, asshole! ¡Ey, imbécil! You want to kill me, right? Go ahead and try, but I bet you can. Tú, quieres matarme, ¿verdad? Ven, inténtalo, pero puesto que no puedes. I told you, you shouldn't use bad words. I really hate them. Te dije que no debes usar malas palabras. Realmente las odio. Bueno, muy bien, la verdad. Tengo ganas de hacer otro corte acá e ir avanzando porque esta escena básicamente es repetida. Tal vez haga eso porque ya vimos la escena, bueno, un cachito de escena nueva, ahora de básicamente Pop echándole porras a Will. Capaz hago un pequeño corte ahora. Y si las escenas de persecución son básicamente las mismas, sería como que, entre comillas, medio inútil mostrarlas de nuevo porque ya sabemos cómo evadirlas y lo que pasa al evadirlas. Así que tal vez voy a hacer eso, creo. Voy a hacer un pequeño corte acá. Y en cuanto vea la siguiente modificación, pues volveré. Lo bueno es que creo que antes de arrancar ambas escenas de persecución tengo un punto guardado, lo cual me serviría muchísimo por si tengo que comenzar a grabar de nuevo desde ahí. Pero bueno, ahora sí. Voy a hacer un pequeño corte. Y en cuanto aparezca otra escena nueva, que no creo que tarde mucho, volveré. Así que pues, ya vengo. This way, stupid! Bueno, muy bien, volví. Estoy acá nuevamente y bien. A ver, recién había pasado o se había logrado completar lo que sería la escena de la persecución entre Will y Ed en el edificio. Y cuando Will y Ed ambos se dirigían al bosque, me apareció esta escena nueva, que al parecer nos van a mostrar cómo fue que Sophie se encontró con Kid. Porque recordemos que básicamente la que guió justamente a Sophie hasta Kid, que por eso justamente Will se pudo salvar,
porque justamente Kid le disparó a Ed, fue gracias a Sophie, que lo iba llevando de arrastro. Pero bien, al parecer nos van a mostrar eso. Interesante. Estaba tan preocupada. No pude evitar volver. Pero me pregunto si Will sigue ahí. Espero que no me grite algo como no vuelvas. Puede ser un cobarde, pero también puede enfadarse mucho. En un animalito sería tierno, pero... Mr. Keith, what happened? Those wounds. Señor Kid, ¿qué pasó? Esas heridas... Sophie, lend me a hand. Sophie, dame una mano. Correré tan lejos como pueda. Tengo que ahorrar tiempo. Bueno, perfecto, me dejan guardar la partida una vez más porque se viene la segunda parte de la persecución entre Will y Ed, pero ahora en el bosque. A ver, voy a guardar acá en el archivo 10. Perfecto, ya tengo que guardar la partida. Bien, voy a pasarme esta segunda parte de la persecución sin grabarla, porque ya la vimos evidentemente, al igual que la otra. Y en cuanto aparezca otra escena nueva, pues volveré a grabar. Así que, a pesar de que no están siendo muy largas las escenas que están apareciendo, aunque no me estoy quejando de eso justamente, están como que interesantes y como que llenan huecos de la historia. Así que en cuanto tengamos alguna otra escena nueva, pues volveré. Así que hago un pequeño corte y en cuanto tengamos otra escena añadida, o sea nueva, volveré a grabar. Así que pues, ya vengo. You did good. That was pretty cool. Will! Jeez, I can't stand to watch this. Don't cry. Bueno, muy bien, volví nuevamente. Ya estamos acá. Ya tenemos otra escena más añadida. Y bueno, básicamente volvió a pasar pues la segunda parte de la persecución en el bosque entre Will y Ed. Bueno, pasó lo que tenía que pasar de nuevo, evidentemente. Llegan justamente Kid y Sophie a salvar a Will, que estaba siendo estrangulado por Ed. Le disparan. Ya sabemos que evidentemente Ed no muere. Y bueno, Will, debido a toda la conmoción, cae inconsciente. Pero no despertamos inmediatamente en el hospital en compañía de Kid y de su esposa, sino que Elena, creo que se llamaba, sino que tenemos al parecer un flashback de básicamente Will cuando era más pequeño, junto a Pop. Inmediatamente después justamente de que Will colapsa. Así que vamos a verlo. Ah, diablos. No puedo soportar ver esto. No llores. Is somebody there? ¿Hay alguien ahí? Over here, Will. Por aquí, Will. Mr. Rat, you can talk? Señor Rata, ¿puedes hablar? Hey, Will. Why are you crying? Hey, Will, ¿por qué estás llorando? It's been a while since Dad died, but I still get really lonely sometimes. I think maybe I'll never see Dad again. Ha pasado un tiempo desde que mi papá murió, pero todavía me sigo sintiendo solo de vez en cuando. Puede que nunca vuelva a ver a papá. Hey, now. What's crying going to do for you? Your dad's just gone on a long journey. You'll definitely meet him again someday. Hey, pero ¿qué crees que vas a lograr llorando? Tu papá acaba de tomar un largo viaje. Definitivamente volverás a verlo algún día. To get ready for then, you gotta be a real good man, Will. Para prepararte para ese día, debes ser un verdadero buen hombre, Will. A real good man? ¿Un verdadero buen hombre?
I was just thinking about how I could escape from this cage, but I'll put that off. I'll be someone you can talk to for a while. Justo estaba pensando en cómo podría escapar de esta jaula, pero dejaré eso de lado. Seré tu apoyo por un rato si quieres hablar. So don't cry all by yourself, Will. Así que deja de llorar en soledad, Will. Your stories are always really funny. Oh, Billy talked to me a lot too, but it's a lot more fun talking with you. Tus historias siempre son divertidas. El viejo Billy también me habló mucho, pero es mucho más divertido hablar contigo. Old Billy, eh? Of course that old man's preaching is boring. El viejo Billy, ¿eh? Claro que el parloteo de ese viejo es aburrido. Come to think of it, I haven't seen Billy since you came. Or Mime, or Murdoch, or Misery. Ahora que lo pienso, no he visto a Billy desde que llegaste. Ni a Mimo, ni a Murdoch, ni a Miseria. Yeah, they won't be coming back no more, because I sort of came in their place. Sí, ya no van a regresar, porque podría decirse que vine a reemplazarlos. What do you mean? ¿A qué te refieres? Meetings and farewells come in sets, and it'll be the same for me. Someday I'll leave your side. Los encuentros y despedidas van y vienen, y será lo mismo en mi caso. Algún día tendré que abandonarte. You're going away? ¿Te vas a ir? Of course. After all, I'm a world-traveling super rat. Can't just sit still in one place. Claro. Después de todo, soy una super rata viajadora de mundos. ¿No puedo quedarme siempre en el mismo lugar? I'll stick with you for now because you're pitiful, but I'm planning to set out again soon. Me quedaré a tu lado por ahora porque das lástima, pero planeo volver a irme pronto. Don't go. No te vayas. I don't want to be alone. No quiero estar solo. I'm lonely. Dad left me without saying anything. Mom might do the same thing. Estoy solo. Papá me abandonó sin decir una palabra. Mamá podría hacer lo mismo. And people say I'm a weirdo who talks to nothing. I have a few friends at school, but I don't have any friends I can tell the truth to. Y la gente dice que soy un rarito que le habla a la nada. Tengo pocos amigos en la escuela, pero no tengo ningún amigo al que pueda decirle la verdad. I'm scared that someday I'll be really, really alone. Tengo miedo de que algún día esté realmente muy, muy solo. If that happens, what should I do? Si eso pasa, ¿qué debería hacer? Will, Will, Will. Didn't I tell you? You gotta be a real good man. ¿No te lo había dicho? Tienes que convertirte en un verdadero buen hombre. A real good man knows there are hellos and goodbyes. He takes action and tries to see the world for himself. Un verdadero buen hombre que sabe sobre bienvenidas y despedidas. Toma el control e intenta ver el mundo por su cuenta. Sure, there's a lot of people who will leave you, but there'll be a lot of people you meet too, see? Claro, hay muchas personas que van a abandonarte, pero también habrán muchas personas que vas a conocer. ¿Entiendes? Hey, Will, you realize that? You're a real clever guy. You're not just a scaredy cat. Hey, Will, ¿te das cuenta? Eres un chico muy astuto. No eres simplemente un cobarde. You're super sensitive to your feelings and changes around you. You think hard about even the smallest things. Eres muy sensible con tus emociones y los cambios que suceden alrededor. Piensas demasiado incluso en los detalles más pequeños. You try to figure out what happens and why it's that way, and you give it a name and make it yours. Intentas entender qué pasa y por qué sucede de esa manera. Y le pones un nombre, y lo haces algo muy personal. Those are your treasures, the essential pillars of your world.
Ese es tu gran tesoro, los pilares esenciales de tu propio mundo. But whatever you do, those pillars crumble. You gotta get new ones, or else you can't keep up with the world. Pero, hagas lo que hagas, esos pilares van a derrumbarse. Tienes que conseguir unos nuevos, o si no, no podrás soportar el mundo. You gotta meet lots of people, experience lots, and keep your world fresh. Do that and you'll never be alone. Tienes que conocer a mucha gente, tener muchas experiencias y mantener tu mundo renovado. Hazlo, y así nunca estarás solo. So listen, Will, you should never despair all alone. You can't hide in your own world. Así que escúchame, Will. Nunca te desesperes por estar solo. No puedes esconderte en tu propio mundo. When you're uneasy, you can always remember me, the super rat who gives your little self courage. Cuando te sientas mal, siempre puedes recordarme. La super rata que te da un poco de autoestima. I know. Ya sé, I know, Pop. ya sé, Pop. I knew this moment would come for a long time. Yo sabía que este momento llegaría desde hace mucho tiempo. It's time for us to part. Es momento de separarnos. I know that, but I hope you forgive me for still clinging on to you. Ya lo sé, pero espero que me perdones por seguir dependiendo de ti. It's just, I wanted... Es solo que quería to say goodbye. despedirme. Does your injury still hurt? ¿Todavía duele tu herida? It's better when I'm moving around instead of sitting still. Es mejor cuando me estoy moviendo que cuando estoy sentado. Maybe it'd hurt less if you gave it a little kiss. Tal vez dolería menos si le dieras un besito. Not in front of a child, honey. No enfrente del niño, cariño. Bueno, muy bien al parecer. Ya pasamos por la escena, me estaba preocupando, dije, no puede ser que en el final, bueno 2, supuestamente Will se nos muera. O no pueda encontrarse nuevamente con Pop. O sea, no me digas que en este final, el bueno 2, Kid no va a llegar a llevarle a Pop a Will, como hizo en el final el bueno 1. Pero bueno, en fin, ya lo veremos. A ver, creo que voy a hacer otro corte más, y en cuanto tengamos algo nuevo volveré. Básicamente Will se despierta en la cama de hospital, y están Kid y su pareja Elena, platicando, y luego llega David, y bueno, en cuanto vea algún cambio, alguna modificación, pues ahí volveré. Así que pues voy a hacer un pequeño corte, y en cuanto vea algo más nuevo justamente volveré. Así que pues, ya vengo. And don't run this time. Got it? Okay. Thought you quit smoking. Bueno, muy bien, volví. Ya estoy acá nuevamente, y bueno, ya tenemos otra escena nueva. Y bueno, al parecer me imagino que esto fue antes o después de que, o sea, antes de que Will despertara, cuando Kid fue a avisarle, o sea, fue a llamar a David. O tal vez después de que Will y David tuvieron la charla, cuando David básicamente se fue del hospital y todo eso, despidiéndose de Will. No estoy segura exactamente de en cuál de esos dos momentos habrá ocurrido esta escena, pero me inclinaría que fue más. O sea, como vemos que Kid tiene la banda en la cabeza, justamente. Las vendas en la cabeza. O sea, el vendaje para sus heridas, justamente. Tiraría que fue más cuando, bueno, Kid fue a avisarle a David respecto a el estado de Will, tal vez. Y es interesante, la verdad. Tenía ganas de ver una escena entre estos dos personajes.
que se supone que son muy buenos amigos. Creí que habías dejado de fumar. This is my last one. Este es mi último cigarro. Seems he found this in his dad's possessions. Figured he didn't need it anymore, so I took it. This is what got him to come here. Parece que encontró esto entre las posesiones de su papá. Supuse que yo no lo iba a necesitar, así que lo tomé. Esto fue lo que lo trajo hasta aquí. You wrote this letter, didn't you? Tú escribiste esta carta, ¿no es así? Why do you think that? ¿Por qué crees eso? It's your writing. Es tu letra. When have you seen my writing? ¿Cuándo viste mi letra? On the paperwork for the world's worst tour. Got a chance to see it after the fact. En el papeleo para el peor tour del mundo. Tuve la oportunidad de verlo después de los hechos. Why'd you write this to him? Were you trying to threaten him? ¿Por qué le escribiste esto? ¿Estabas intentando amenazarlo? You got 1 out of 3. Yes, I'm the one who wrote that. Acertaste en una de 3. Sí, yo fui quien escribió eso. But I didn't mean for it to be a threat. And most importantly, it wasn't addressed to Will. It was to my father. Pero no tenía intención de que parezca una amenaza. Y sobre todo, no estaba dirigida a Will. Era para mi padre. I really resented my father. I was 14 at the time. I couldn't forgive him for abandoning my frail mother. Tenía mucho resentimiento contra mi padre. Tenía 14 años en ese entonces. No podía perdonarlo por abandonar a mi debilitada madre. But one day, when he sent pictures of his child, I had a thought. Pero un día, cuando nos mandó fotos de su hijo, tuve una idea. Sure, I resented my father, but was there any reason to resent this child? Claro, yo tenía rencor por mi padre, pero ¿había alguna razón para tener rencor por el niño? You're a demon child. Someday you'll be burning in hell for your sins. Eres un niño diabólico. Algún día arderás en el infierno por tus pecados. That's only the first part. Esa es solo la primera parte. But you're blessed, because you had a blessed child. Your child gave you light, showed you the way. Pero serás bendecido, porque tuviste un niño bendito. Tu hijo te ha dado luz, te ha mostrado el camino. Go on, you pitiful man. No one's going to blame you anymore. Adelante, hombre lamentable. Ya nadie va a culparte. Familiar with it? It's a quote from Detective Crawford, specifically the Hangman episode. ¿Te suena? Es un extracto de Detective Crawford, específicamente del episodio de El Colgado. My father liked the show and watched it with me. I figured he would know the line, so I didn't even need to write the rest, but I did include the card as a hint. A mi padre le gustaba la nieve y solía verla conmigo. Supuse que conocería la frase, así que no me molesté en escribir el resto, pero agregué una carta como pista. Any child should be blessed. They shouldn't be burdened with their parents' sins. Todo niño debe ser bendito. No deberían hundirse en los pecados de sus padres. These are words of celebration only he would understand. I just hesitated to write the celebratory part. It was sort of meant to be playful. Esas fueron palabras de celebración que solo él podía entender. Solo que dudé en escribir la parte de celebración. Fue un poco con la intención de un juego de palabras. I'm sure my father must have understood it. That's why he held on to it. Estoy seguro de que mi padre lo habrá entendido. Es por eso que se quedó con la carta. Why'd you call his mother? ¿Por qué llamaste a su madre? It was about money. Fue por dinero. The money my father left before he left home. I hadn't touched it the whole time. I set aside some for my mom's funeral, but there was a lot left.
El dinero que dejó mi padre después de abandonarnos, no lo he tocado nunca. Aparté un poco para el funeral de mi mamá, pero sobró mucho. Then, I remembered Will. Still in junior high, so I thought he might need money soon. Shirley told me I could do what I wanted with it, too. Después, me acordé de Will. Todavía está en la secundaria, así que pensé que podría necesitar el dinero. Shirley me dijo que podía hacer lo que quería con él. But before that, I wanted to tell Will about our father, so I called Cindy, but she refused me. She said it was too soon to tell Will what his dad did. Pero antes, quería hablar con Will sobre nuestro padre. Entonces llamé a Cindy, pero ella se opuso. Dijo que era muy pronto para decirle a Will lo que hizo su papá. But I talked with Cindy again earlier, and she understood. Pero hace poco volví a hablar con Cindy, y me entendió. Because when Will finds the path he wants, she doesn't want him to have to give it up because of money. Porque cuando Will encuentra el camino a seguir, ella no quiere que tenga que rendirse por culpa del dinero. You can just take the inheritance, you know. You're bound to need it sometime too. Podrías simplemente quedarte con la herencia, ¿sabes? Podrías necesitarla en algún momento, también. It's stubbornness, plain and simple. I felt like I should support my family with the money I earn, not my father's money. Es duro y sencillo. Siento que debo soportar a mi familia con el dinero que yo gano, no el de mi padre. Maybe in spring, I should invite him to a baseball game or something. Tal vez en primavera. Debería invitarlo a un juego de béisbol o algo así. And if I went with Will to visit his grave, I wonder what our dad would think there in the afterlife. Y si voy con Will a visitar su tumba, me pregunto qué pensaría nuestro papá, en el más allá. I'm sure he'd be happy. Estoy seguro de que estaría feliz. It's about time for Will to take off. Not going to see him off? Ya es hora de que Will se vaya. ¿No irás a despedirte? I talked with him plenty earlier. I'm fine. Ya hablé mucho con él hace un rato. Estoy bien. Right. Me, I'm not sure what I'll do. Bueno, yo no estoy seguro de qué voy a hacer. What's the matter? ¿Qué sucede? It doesn't feel good keeping secrets from kids. I get the urge to tell them the truth. No me siento bien ocultando secretos a los niños. Siento la necesidad de decirle la verdad. I don't think telling the truth is always a good thing, especially when it's to a kid. No creo que decir la verdad sea siempre la mejor idea, especialmente cuando se trata de un niño. Guess so. Supongo. It's cold. Brr, qué frío. I'll go on ahead. Voy a pasar. Mom, Mamá, sorry for worrying you. lamento haberte preocupado. ¿Qué acabamos de ver? O sea, Kid efectivamente estaba con una rata en su auto, pero estaba muerta. No hay forma que me digas que no estaba muerta. O sea que en el final bueno 2 aparentemente, Pop por algún motivo murió. Y esa es la verdad que Kid no quiere decirle a Will. A ver, tendría que ver el final completo para estar segura, pero se me hace muy curioso. O sea, ¿por qué exactamente en el final bueno 1 Pop seguiría vivo y acá en el final bueno 2 estaría muerto? Tal vez me imagino que se debe a un significado de que
Will está listo para dejar ir a Pop y debe continuar sin él o algo así. Pero qué pena, qué triste. Creo que eso llevaría la medalla, o sea, condecoraría el final bueno uno como el mejor final, porque ahí no tenemos bajas. Acá tenemos la baja de Pop aparentemente. Pero a ver, quiero ver todo el final para estar segura. A ver, la verdad es que no estoy segura de si cortar ahora acá, porque falta poco y nada para que ya salgan los créditos y todo. Así que capaz sigo con esta escena. Y bueno, si veo que luego al editar me queda muy largo el video, capaz corto hasta que vea otra modificación. Porque si no ya sigo directamente porque falta esta escena de acá, luego la escena de Will dentro del tren y ya estaría. Así que capaz seguimos desde acá. O si no, van a ver un corte ahora. Eso dependiendo de lo que decida mi yo del futuro. Pero bien, por ahora sigamos. You should really look at people when you thank them. Deberías mirar a la gente cuando les agradeces. Stop it! Don't touch me, you dummy! Detente, no me toques, idiota. Sorry to butt in, you two. Lamento interrumpir, chicos. What is it, Mr. Keith? ¿Qué pasa, Mr. Kid? I'm sorry we couldn't find your rat. Lamento que no hayamos encontrado a tu rata. It's okay. Está bien. Pop told me all the time. I'm a world-traveling super rat. Can't just sit still in one place. Bob me dijo muchas veces, soy una super rata viajadora de mundos. No puedo quedarme en un solo lugar. He stayed with me because he pitied me. But maybe he thinks better of me after this. Se quedó conmigo porque me tenía lástima. Pero tal vez piensa mejor de mí después de todo esto. So I'm sure Pop set out on his way. Así que estoy seguro de que Pop tomó su propio rumbo. I'm guessing Pop won't come back. But maybe somewhere far away we'll meet again. Apuesto que Pop no va a regresar. Pero quizás en algún lugar muy lejos nos volveremos a ver. It's really sad to think of it as a final goodbye. But by the time we meet again, I'll be a good man who you won't be ashamed to call his friend. Es muy triste pensar en eso como la última despedida. Pero para cuando nos volvamos a ver, ya seré un buen hombre que no tendrá vergüenza de llamar a su amigo. Right. That sounds good to me. Cierto. Eso me parece bien. Cold out here. Hace frío fuera. David said once it warms up, he wants to go to a baseball game with you. So come back in spring. David dice que cuando haga más calor, quiere ir al partido de béisbol contigo. Así que te esperamos en la primavera. Give me a call when you come visit. I'll tell you all the good places in town that aren't those creepy woods. Llámame cuando vengas de visita. Te diré cuáles son los mejores lugares del pueblo en vez de ese bosque aterrador. Okay. Está bien. Thank you. Gracias.
Felicidades por conseguir el segundo final bueno, y como bonus, podrás acceder a la biografía de los personajes, descripciones de los otros juegos de la serie y mensajes de los actores de doblaje. Por favor, disfrútalo. Una vez más, gracias por jugar The Henchman. Bueno, muy bien, y ya estamos acá. Obtuvimos el Good End 2, el final bueno 2, el viaje de la pequeña rata. Qué bonito, la verdad, o sea... A ver, al final capaz que da interpretación de cada uno. El hecho de que tal vez Pop murió, o tal vez Kid lo confundió de... Tal vez lo que pudo haber pasado es que Kid confundió de rata. Pero el tema es que Kid sabía muy bien cómo era la apariencia de Will. O sea, justamente de Pop, que era la rata de Will. Sabía que creo que... Justamente no recuerdo, y eso que recién me pasé el juego nuevamente, pero... De que Pop creo que tenía una patita torcida y tenía una marca en la espalda o algo así. Así que no creo que Kid se haya equivocado, tal vez. Por algún motivo que nunca sabremos, Pop terminó lamentablemente muriendo. Y bueno, esa pequeña ratita que veíamos que se iba con su mochilita de viaje, era Pop efectivamente, que bueno, se iba a tomar su largo viaje, a hacerle compañía tal vez a otro niño o a otra niña que se sintiera solo o sola. O tal vez iba a ir a hacerle compañía al papá de Will y de David. Que bueno, tal vez queda interpretación de cada uno, o tal vez como que es algo muy fijo y yo le doy demasiadas vueltas nada más. Yo me lo tomaré como que no creo que Kid se haya equivocado, así que tal vez yo me lo tomo como el hecho de que, bueno, lamentablemente en el final bueno 2 tuvimos la baja de Pop. Bueno, uno de los personajes principales, justamente, que yo más le tomé cariño, pero bueno. Todo será por un sentido, tal vez. Tal vez es incluso mucho mejor para Will no tener ni siquiera físicamente a Pop. Por si algún día recae en su soledad, pues que Pop no tenga la necesidad de volver a hablar con él, sino que Will sepa no esconderse en su propio mundo y salir afuera. Pero bueno, la verdad me encantó. Creo que valió totalmente la pena haberme pasado el juego nuevamente. Me tomó sus horitas, la verdad, le dediqué sus horitas, pero tuvimos bastantes escenas nuevas. Capaz alguna más corta o larga que la otra, pero para mí valió por completo la pena. Y bueno, espero no se molesten conmigo, pero todo este tema de la parte extra, voy a guardar la partida acá más antes que nada. Capaz guardo acá en el archivo 10. Listo. Estamos acá nuevamente con este muñequito de nieve que representa pues al jugador. Pero bueno, espero que me puedan perdonar, pero toda esta parte de la sala extra, tal vez ahora que lo tengo guardado acá la partida, que está todo asegurado, lo dejo para mostrarlo en la siguiente parte, porque la verdad es que yo me confié y me tomó más tiempo de lo que esperaba. Creo que ya van a ser efectivamente las 4 de la mañana y bueno, dentro de un rato ya empiezan a cantar las aves y los pajaritos. Y bueno, la verdad es que no esperaba que me tomara demasiado tiempo, creí que lo lograría hacer más rápido, pero bueno. Lo bueno es que ya tenemos básicamente un archivo de guardado acá y podemos volver en cualquier momento. Que bueno, creo que ya estoy reconociendo la portada de The Crooked Man, o sea, el juego dedicado a David allí. O sea, entre esos 3 cuadros que están ahí, creo, el que está pues en el medio, creo que es la portada de The Crooked Man. Creo que es algo que lo vi así y lo recordé inmediatamente. Pero bueno, espero que me sepan perdonar. Pero ya para la siguiente parte de The Henchman, que sí será la última, nos dedicaremos a ver todo este tema de la habitación, o sea, de la parte extra, del contenido extra. Ya que bueno, tampoco sé cuánto va a durar este video, la verdad. Pero bueno. Regresar al título. Continuar. Regresar al título. Pues bien, este fue el Good End 2 de The Henchman, el final bueno 2, el viaje de la pequeña rata. Y bueno, la verdad es que creo que tal vez me pongo a considerar para la siguiente parte, para la última parte, decir cuál para mí es el mejor final entre el final bueno 1 y el final bueno 2. Porque claro, lo bueno del final bueno 1 es que no tenemos ninguna baja, o sea, Pop y todo el resto del elenco siguen vivos. Pero claro, el tema es que en el final bueno 2 tenemos la caída de Pop, lamentablemente. Que claro, tal vez quiero pensar que por algún motivo que no le estoy como que entendiendo por ahora, tal vez porque estoy bastante cansada, tal vez la despedida
por completa la pérdida de Pop, la despedida entre Pop y Will, entre Will y Pop, es algo necesario para que Will pueda, como dije, avanzar hacia su futuro verdadero buen hombre, tal vez, o algo así. O tal vez Pop como que en este final bueno 2 como que el tema es que él muere, claro. Si me dijeran que él desapareció, simplemente se fue, sin que lo hubiéramos visto literalmente muerto, cubierto por un pañuelo en el auto de Kid, tal vez me lo tomaría mejor, pero no sé, quiero imaginar que tal vez es algo necesario. Capaz al editar y ponerme a revisar algo y leer por acá y por allá, capaz entiendo bien la simbología de esto. Y tal vez para la siguiente parte ya lo digo. Pero bueno, creo que esta parte de Tehencheman se va quedando por acá, es la penúltima parte. Y bueno, ya la siguiente parte nos dedicaremos ya pues a ver todo el tema del contenido extra y yo daré pues mi opinión respecto a este juego. Que bueno, la verdad creo que ya dije bastante y creo que dejé bastante en evidencia cuál es mi opinión, pero capaz me dedico a hablar unos minutos respecto a eso. Pero bueno, eso será ya para la siguiente parte. Así que muy bien, ahora sí, esta parte de Tehencheman se podrá ir quedando por acá. Así que bueno, espero que pasen bien y adiós.